Ahí Ahí, estamos. ahí estuvo. Bueno, la reunión se está grabando. Bueno, le decía de que en esta primera unidad que ustedes vieron, muchos ya respondieron todos los cuestionarios, han leído la guía, se les dio el material bibliográfico, que es mucho más amplio que la guía que se les entregó. Ya están en tema, ya no es nada nuevo, no están entrando en nada nuevo porque se supone que lo que vamos a ver hoy ya Yo está. me imprime unas cosas que me manda la licenciada para el menito. Si no, te la Disculpen, busqué ¿pueden? ayer. Perdón, buenas tardes. Si por favor pueden encontrar sus micrófonos, así lo puedan silenciar y continuamos con la clase. Gracias. Alejandro, tenés el micrófono apagado. Listo. Ahí está. Ahí está. Bueno, le decía de que, bueno, por ese era el motivo que empezamos con este concepto en la unidad 1 de esta materia, del concepto de seguridad nacional. A ver, una primera consulta. ¿Alguna duda importante antes de empezar ese repaso y empezar a conversar sobre este tema del material que se le entregó, de las preguntas, del cuestionario, de la bibliografía? ¿Ha habido alguna duda y alguna dificultad? Bueno, entonces la clase va a ser así. Yo voy a compartir ahora un PowerPoint y que nos va a servir de guía para la clase. Tiene Perdón, algunos. perdón. Sí, Sí, no me podía conectar, digamos, para que se escuchara mi voz ahora sí, pero con respecto a la primera pregunta que usted hizo, si teníamos alguna dificultad, sí. para mí hay un concepto, justamente el más importante o uno de los más abarcativos, el concepto de seguridad nacional. He visto varias definiciones con varias Sí. inclusiones y exclusiones en cada una de las versiones. Me gustaría que usted nos brinde un concepto de seguridad nacional que se establezca como el definitivo, digamos, porque pareciera ser que según autores, no sé, mexicanos, autores de distintos países, el concepto de seguridad nacional difiere en ciertas cosas, lo cual me llega a confundir. Por ejemplo, algunos abarcan también cuestiones internas y no solamente las cuestiones externas. Por eso me gustaría que si puede apuntar a dejar claro el concepto de seguridad nacional. Eso es todo. Bueno, buena la pregunta, Mario. Mira, una de las cosas que hay que saber y aceptar es que no, en todos los temas no hay una definición única. Vas a encontrar siempre muchas definiciones. Cuando vos hablas de policía, podemos encontrar, qué sé yo, 10 definiciones de policía distintas. Cuando hablas de seguridad nacional vas a encontrar también un número importante de definiciones. Cuando hablas de seguridad interior vas a encontrar un número importante de definiciones. Esto es básicamente por varios motivos. Primero, en las ciencias sociales hay un autor, que es Giovanni Sartori, que lo define como que las ciencias sociales y la seguridad la podemos concebir como parte de las ciencias sociales, es la ciencia del desacuerdo. Siempre va a haber posiciones encontradas, precisamente porque no es una ciencia dura donde, y ni siquiera en la ciencia dura tenés acuerdo y es bueno que no haya acuerdo. Entonces vas a encontrar distintas definiciones. Eh, eso por un lado.
Lo otro que en el ámbito también de la ciencia y de la academia, la definición siempre es instrumental, es operativa. Vos tenés un concepto, lo definís y a partir de esa definición haces tu hipótesis y después la corroboración de la hipótesis cuando ya estás trabajando en un trabajo de investigación académica. Entonces, hay veces que vos podés, como intelectual o como académico, vos podés tomar una definición de otro que es la que mejor te viene a los efectos de poder hacer tu trabajo, que es operacionalizar esa definición o que sea, esa definición sea la instrumental para tu trabajo, y otros académicos pueden tomar otras definiciones. Eh, en este caso, en esta materia y en mi particular, la definición que más me ha gustado es la de Ballesteros, que es un intelectual español. Yo se lo he mencionado, le mandé un capítulo del libro. Si lo buscan en internet van a encontrar el texto completo, eh, que se refiere más que nada a esa situación en la que el normal desarrollo de la vida y de la nación está protegido contra los riesgos, peligros, amenazas exteriores e interiores, permite al país defender sus intereses nacionales, cumplir con sus compromisos internacionales de protección y contribuir a la paz y a la estabilidad internacional. Ballesteros la define de esa manera. Es una definición amplia, muy amplia. Y en lo personal comparto esa definición justamente por esa amplitud que tiene. Ahora sí vamos a entrar en el PowerPoint y vamos a ir viendo de dónde viene el concepto de seguridad nacional. Vamos a ver que hay momentos históricos en donde el concepto casi desaparece y hay otros momentos en donde el concepto toma muchísima fuerza en distintos momentos históricos. ¿Te he respondido, Mario? Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias, Bueno, profesor. Muy amable. bueno. ¿No hay nadie con mano levantada? No. Voy a compartir entonces la pantalla, si me permiten un momento, ¿ah? Listo. ¿Está compartida? ¿La están viendo? Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Vamos a intentar a ver cómo seguimos. A ver, voy a levantar esto. Ahí está. El término de seguridad nacional está relacionado y está vinculado con el nacimiento de lo que se llama el Estado-Nación. Ustedes conocen, veníamos de una época medieval, viene la modernidad, estamos hablando de los años 1600, siglo XV, siglo XVII, es donde empieza a construirse ese estado moderno. Recuerden que anteriormente estaban los feudos, los castillos feudales, que eso significó una guerra de lo que se conoce la guerra de los 30, la guerra de los 30 años. Después de esa guerra de los 30 años viene lo que se llama la Paz de Westfalia, en 1648. ¿Por qué la rescato la Paz de Westfalia? Porque la Paz de Westfalia significó casi el inicio del Estado moderno. Es lo que empieza a denominar, o podemos denominar, el inicio de un nuevo orden político y religioso. ¿Por qué?
esa paz es importante, porque es en esa paz en donde se empiezan a definir las fronteras. Muchas de las fronteras de aquel 1648 son las fronteras hoy existentes. Se da un proceso que empieza a hacer la separación entre la Iglesia y el Estado. Empieza a aparecer lo que se conoce el cuerpo profesional de diplomáticos. Esto lo van a encontrar mucho en, en Nicolás Maquiavelo, en sus textos, especialmente en El Príncipe, cuando habla de la diplomacia, y que tiene que ver también, Maquiavelo hay que leerlo y entenderlo en ese proceso de inicio del Estado moderno. Empieza un proceso de crecimiento económico y empieza un proceso de que esos estados nuevos, el tema de la protección, cómo proteger esos estados nuevos. Es ahí donde aparece el concepto de soberanía nacional, que hoy está presente, y el concepto de la noción de la integridad territorial, con toda la significación que tiene hoy en día el tema de la soberanía territorial, la integración territorial y todo lo que significa cuando un Estado viola el territorio de otro Estado. Bueno, esa paz de Westfalia que hacía referencia recién tiene que ver con esto que es la aparición del Estado-Nación. Esa aparición del Estado-Nación es, digamos, el punto de partida de lo que podríamos considerar el concepto de la seguridad nacional. No tengo problemas de que si me quieren ir haciendo interrumpirme para hacerme alguna pregunta o para debatir algún tema o discutir algún tema. Me encantaría que fuera una clase bastante hablada. ¿Mm? Bueno, ese proceso histórico tuvo todo una continuidad de fuerzas que lo fueron precediendo, que es un poco lo que yo le decía recién. Hubo primero una expansión, a ver, una expansión territorial, que fueron esos pequeños feudos que se fueron extendiendo y fueron construyendo lo que después conocimos como los reinados o las monarquías, los reinos. Esos reinos lo que significaron fueron una expansión en el territorio. Hubo en ese proceso una influencia árabe, especialmente en todo lo que fue la península ibérica, todo lo que es la parte de España y Portugal. Hoy sigue estando presente esa influencia árabe, especialmente a través de algunos aspectos como la arquitectura o incluso la gastronomía. Una primera etapa de consolidación de la Iglesia, que venía ya de la caída del Imperio Romano y cómo se va consolidando y llega un momento donde tiene una fuerte consolidación y recuerden ustedes que los reyes eran nombrados incluso por el Papa. Papa Alejandro, estaba todo lo que significó eso, el poder del Vaticano en aquellos momentos. Empiezan a aparecer como una fuerza que fueron precediendo ese Estado moderno, las rutas marítimas, todo lo que tenía que ver con las rutas a las Indias, todo lo que tenía que ver con las rutas marítimas que permiten llegar a América. Lo que le decía recién, la aparición de las monarquías, primero monarquías absolutas y después eran monarquías constitucionales. Y después ya va avanzando y empieza la separación del Estado y la Iglesia, o aparece lo que es el concepto de laico, en donde
esa famosa frase de para Dios lo que es de Dios y el resto es del Estado. Entonces hay todo un proceso, esto no se creó de un día para otro, fueron 400 años de fuerzas que se fueron construyendo y se fueron sucediendo, y que van a concluir con lo que conocemos hoy el Estado moderno. El Estado moderno. Ya con ese Estado moderno, nosotros tenemos ya en el siglo XIX algunos elementos que son muy importantes. La paz de Westfalia fue construyendo un nuevo orden mundial, pero aparece otro nuevo orden mundial, que es el tema de las democracias representativas. Revolución Americana, Revolución Francesa, los clásicos de Rousseau, de Montesquieu, y todo lo que significó Tocqueville, todo lo que significó la aparición de esas democracias, la pérdida de poder de las monarquías, el abandono de las monarquías absolutas para pasar a ser monarquías constitucionales, la aparición de potencias en el siglo XIX y principio del siglo XX, la potencia de Japón en Oriente, la potencia de Estados Unidos en las Américas y la potencia de Alemania en Europa. Estas tres potencias que se fueron configurando ya como Estado-naciones, como potencias, van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como las dos guerras mundiales, la más importante del siglo XX, que son la Primera y Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que nos va a dar es un nuevo orden mundial. Orden mundial que termina siendo diseñado por las mismas potencias que ganan la guerra. En este caso, Estados Unidos, con el apoyo anglosajón de Inglaterra. Europa estaba vencida, estaba destruida, digamos, así que es un orden mundial que lo va configurando Estados Unidos, Inglaterra y en ese momento la Unión Soviética. Eso nos va a dar un nuevo orden mundial que es el orden mundial hasta hoy vigente. Hay una pregunta, Alejandro. ¿Está vigente? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Sí, a ver. Juan Heredia. A ver, Juan, lo escucho. Juan, también Juan Heredia. tiene la mano levantada Gustavo Kira. Kira también. Sí, ahí también vemos de que se pasa a partir de la Segunda Guerra Mundial el concepto de seguridad nacional de depender de un propio Estado a las alianzas con otros estados para defenderse de terceros. O sea, se va ampliando el concepto, ya un Estado no piensa solo en defenderse, sino ya piensa en la colaboración, la ayuda y la alianza de otros estados para su propia defensa y para su propia seguridad nacional. Por supuesto, ahí ese orden mundial significó la creación de la OTAN, o el Acuerdo del Atlántico Norte, el de Varsovia, Varsovia. que era el pacto de TIAR. los países de la Unión Soviética y todos los países satélites, el TIAR, que desaparece después de la Guerra de Malvinas, estamos implicados en eso. O sea, demostró el fracaso en la Guerra de las Malvinas. Entonces aparecen varios pactos, pero hasta ese momento y con ese concepto de orden mundial y de seguridad nacional, pues fíjate que viene siendo un concepto hasta ese momento limitado al tema de la defensa, que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahí van a ver un QR
que tiene una encuesta. Yo le decía recién que eso nos permitió, la finalización de la Segunda Guerra Mundial nos permitió de alguna manera un orden mundial. La pregunta que yo les hacía recién es decir, bueno, estamos hoy en día con lo que está pasando, estamos en presencia de una invasión a Ucrania, o no, depende cada uno. Por parte de Rusia, tenemos el conflicto del Medio Oriente, que hoy pareciera ser que se empieza a resolver. Tenemos amenaza en Oriente con China y Taiwán. Tenemos varios conflictos en puerta en África. Se habla incluso de amenazas de bomba, de la utilización de armamento nuclear. Entonces yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que nos encontramos frente al nacimiento de un orden mundial nuevo? Ahora, me gustaría que la respuesta fuera de la siguiente manera. Van a ver, ustedes están viendo que hay un QR en la placa. Si escanean la placa, escanean ese QR, los va a llevar a una encuesta, cuya primer pregunta es la que le estoy haciendo. ¿Ustedes creen que realmente estamos frente a un nuevo orden mundial? El orden mundial que conocíamos, el del siglo XX, ¿lo podemos dar por desaparecido o que ya está agotado y entramos en un nuevo orden? ¿Se animan a responder esa encuesta? Heredia, querías hacer una pregunta. Mientras todo, el trabajo es sencillo. Con el teléfono se puede escanear el QR y lo va a llevar a la primera pregunta, la encuesta 1, que le he llamado. Juan, estaba con la mano levantada. ¿Quería hacer alguna pregunta? Juan Heredia. Estás muteado, Juan. No le Juan, habilitan el audio, dice chico. el audio. Capaz que no tenga buena conexión a internet. No, es que Juan está muteado y la encuesta hasta el momento van 20 votos. Bueno. ¿Pueden ingresar bien a la encuesta? Profe, Yo no yo puedo. no, porque estoy con el teléfono y no tengo cómo Ah, escanear, pero puedo responder a la pregunta oralmente, por supuesto. bueno, ahí damos los resultados y escucho tu opinión que me interesa. Yo no Gracias. puedo escanearlo por no me sale También completo el QR. no te sale completo. No, hay que hacer más para abajo o hacia arriba para poder escanearlo. A ver, espérate. No, Ahora sí, ahora sí. no, es que esa. Bueno, a ver, pará. No se salió de vuelta. A ver, Espérate. escanea te va a llevar a la encuesta. Hay dos respuestas, la 1 y la 2. Lo que les pido es que contesten solamente Ahora la sí. 1. En este momento la 1. Bueno, vemos los resultados del
Son 40 votos. Juan, ¿pudiste resolver lo del audio? Prueben A ver, con desmutear. Juan dice en el chat que no. Chicos de tutorías pueden desmutear a todos y a ver si puede ahí entrar Juan. No se puede, Fernando, sacarle Evidentemente tiene un problema él. Ah, A ver, sí, está bien. Sí, un problema de él, Fer. Cristian Ezequiel, vos querías comentar oralmente. ¿Estás ahí? Sí, respecto A ver, mano a la pregunta textual para leer, pero entendí que si nos encaramos o estamos ante la tendencia a un nuevo orden mundial o no. Y entiendo yo, basado en esa pregunta, que sí, que eso es inexorable a mi criterio, porque es algo que se viene gestando y es parte de este proceso que, como hemos visto en esta línea del tiempo, ya se viene materializando hasta que ha llegado a este estado moderno, pero entiendo yo que continúa en ese desarrollo hasta convertirse en un nuevo orden mundial. Y me baso también en lo que ha pasado, lo que se puede leer en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, cuando ellos dicen ahí que habiendo pasado por 2 veces por el flagelo de la guerra, buscaban crear la paz, la vecindad entre las naciones, eh, buscar la tolerancia, que todas las naciones pequeñas y grandes tengan igualdad y particularmente proteger o cuidar a las generaciones venideras. Entonces se había hecho una unión de naciones en aquel tiempo. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en este preámbulo se puede ver el objetivo, crear una especie de gobierno mundial que pueda detener el flagelo de la guerra, porque si no nos destruiríamos todo, porque ahí dice que 2 veces ha pasado la humanidad por esto, y es como que no pasaríamos una tercera vez. Entiendo entonces que es necesario y que inexorablemente se conduce el mundo político a eso. lo dejo ahí anotado y quiero que lo discutamos ahora con lo que viene, lo que vos estás diciendo. De alguna manera te me estás adelantando, Cristian. A ver. Bueno, vamos a ver los resultados. 67 votos. Sí, hoy, arrollador el sí, 92%, 92,6%. El no es 7,4% sobre el total de 68 votos. Comparten la idea de Cristian la mayoría, entiendo de que estamos frente a un nuevo orden mundial. Y Cristian planteó algo que es importante, que es el tema de la Carta de las Naciones Unidas y el tema de la necesidad después de la experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un mundo en paz. Algunos se anima a decirme, o sea, ustedes leyeron, estuvieron en la guía que se les entregó, las distintas teorías que suelen conocerse, hay otras, pero estas quizás sean las más relevantes, de las teorías de las relaciones internacionales. La Carta de Naciones Unidas, ¿sobre cuál teoría creen ustedes que es la que hizo referencia a Cristian? ¿Cuál de ustedes creen que es la que está fundada, en qué teoría está fundada la Carta de las Naciones Unidas? Cristian, ¿vos te animarías? La verdad que no recuerdo en este momento. ¿La del Bueno, realismo? no el realismo precisamente. El realismo
Justamente el realismo es la que de alguna manera te plantea que el poder o la importancia de un Estado está dada por su capacidad de ganar la guerra y que la unidad es el Estado nacional. O sea, la unidad de análisis es siempre el Estado nacional. El realismo está vinculado a el neorrealismo, más modernizado. Cuando uno escucha discursos o posiciones como la de Donald Trump, está relacionado con este neorrealismo, donde aparece un mundo caótico en donde los estados tienen que articularse, moverse, y es una lucha casi jovesiana. ¿Se acuerdan de Hobbes? La guerra de todos contra todos, la guerra del hombre de todos contra todos. Entonces, el realismo y el neorrealismo plantean de alguna manera esa necesidad de decir, bueno, vivimos en una guerra continua, estamos en una guerra continua. El planteo que hacía Christian está más relacionado, cuando hablaba de la Carta de las Naciones Unidas, estaba relacionado con las ideas o las teorías de las relaciones internacionales del idealismo o de las idealistas, en que habla más de un gobierno mundial o un acuerdo de gobiernos donde ya los estados pasan a un segundo nivel y los acuerdos se hacen en ese marco de gobernabilidad mundial que era el de las Naciones Unidas. En un idealista, ¿por qué? Porque plantea la idea de un mundo en el que se puede vivir en paz y que el idealismo que está relacionado con la interdependencia, en donde el comercio, la cooperación internacional, el desarrollo, son los instrumentos que movilizan a los distintos países. Tanto en el Profesor, idealismo, sí, perdón, capaz que no estoy entendiendo. Sí, lo que marca él queda claro como lo idealismo, o sea, el idealismo, pero digo, frente al ascenso de China como potencia económica en la actualidad y desafiando, digamos, esta hegemonía de los países de Occidente, no se enmarca más hacia el realismo, digo, porque se trata la disputa de quién gana la guerra, porque frente a las crisis que tuvo a nivel global después de la pandemia, ¿no estás más cerca de eso? Va, no sé, quizás estoy confundida, pero... no, no estás Ah, confundida, Mariela, estás justo estás en lo correcto. Vos ah. estás viendo un mundo, por eso era la pregunta, si estamos frente a un cambio del orden mundial. La pregunta que queda siempre presente o está en el aire es decir, bueno, ¿estamos frente al abandono del idealismo para volver de alguna manera a las teorías que prevalecieron en el siglo XX sobre el realismo o el neorrealismo, y los conflictos actuales que hoy tenemos en el mundo responden a a esas ideas? Esto tiene que ver con la encuesta número 2. Ustedes han abierto con el QR, han abierto, no sé si contestó alguien. Ya hay gente, ya hay 29 votos, está bien. Me gustaría que el resto termine de votar en lo que es la encuesta 2, en la que propongo como pregunta, es decir, en distintos momentos históricos han prevalecido distintas teorías de las relaciones internacionales. ¿Qué teoría cree usted que hoy tiene mayor preponderancia? Que tiene que ver con lo que nos está diciendo Mariela. ¿Mm? A ver, contestamos en 5 minutos, menos de 5 minutos. Hay Y una mano mientras, levantada, y Alejandro. mientras todos contestan, lo escuchamos a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? Yo creo que la discusión nos presenta dos planos.
pareciera como que las instituciones internacionales, como puede ser Naciones Unidas, se aferran a una idea de idealismo para conservar una especie de, o aferrarse a la paz como última ratio. Pero creo que eso se da en varios órdenes. Por ejemplo, también hay un idealismo en las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, en las relaciones internacionales. Pero después está el realismo, y me parece que el realismo es el que está, o el neorealismo es el que está imperando. Hay una guerra comercial claramente, es decir, la Guerra Fría hoy dejó de ser armamentista y pasó a un segundo plano en función de la guerra comercial, China, Estados Unidos. Las últimas medidas de Estados Unidos respecto del intervencionismo y la aplicación de aranceles, es decir, la presión sobre Argentina respecto, y se debe dar en un montón de otros países, de inclinarse más hacia Occidente que a Oriente. Es decir, me parece que una cosa es la declamación en respecto de la paz, respecto de las guerras que están obviamente no solamente en Ucrania, sino en Medio Oriente en África. Y otra cosa es la real convivencia de los países, que hoy indudablemente están fragmentadas en dos grandes potencias comerciales. Entonces, a la pregunta que estábamos haciendo, decir, bueno, hoy, ¿qué teoría estaría prevaleciendo? ¿A vos por cuál te inclinarías? Claramente por un neorealismo, claramente. Claramente por el realismo. Bueno, veamos cómo opinan todos. Tenemos 62 votos, 63. Mostramos los resultados. Ganó claramente el neorrealismo, Carlos, así que está con los ganadores. 45%, el idealismo 18%, la geopolítica clásica el 6% y la interdependencia el 27%. Es un poco lo que nos está planteando Carlos. Hubo un momento, hay momentos históricos en donde una teoría prevalece más y otras teorías prevalecen menos. Durante la Guerra Fría, claramente, la confrontación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquella época, hay mucha gente joven que creo que no la alcanzó a ver, la confrontación entre esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, o el Occidente y el mundo capitalista con el mundo comunista, esa confrontación básicamente estaba planteada en los términos del realismo o del neorrealismo como teoría de las relaciones internacionales, donde la preponderancia era la parte armamentística y la importancia del Estado-nación se daba a partir de la capacidad de ganar una guerra. A partir de la caída del muro de Berlín, 1991, empiezan a aparecer otras ideas. Recuerden incluso aquel famoso libro El fin de la historia, donde casi que nos planteaba un mundo en paz, un mundo sin conflictos, un mundo sin guerra, donde ahí sí prevaleció la idea del idealismo. Empieza el proceso de globalización, entonces empieza toman predominancia la teoría de la interdependencia. Y ustedes, algunos a lo mejor se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad nacional? Fíjense que cuando prevalece el realismo y el neorrealismo, toma preponderancia el tema de la seguridad nacional, especialmente en el ámbito de la defensa, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía, creo que era Carlos al principio, de decir, bueno, que había muchas definiciones. En ese momento, lo operativo y lo instrumental era una definición de la seguridad nacional
que tenía que ver más que nada con el tema de la defensa nacional, y el vínculo era con la defensa nacional. Mientras que a partir de la década del 90 y la primera etapa del siglo XXI, donde empieza a prevalecer es de nuevo el tema de ¿dónde estoy acá? Las teorías del idealistas o de la interdependencia. Y en esa etapa, en esa época, van a ver que empieza a desaparecer el concepto de seguridad nacional, o sea, casi ni se menciona, nadie habla. De hecho, la mayoría de los países no tenían una legislación o no tuvieron una legislación que hiciera referencia a la seguridad nacional. La Argentina venía con una legislación de la década del 70, si mal no recuerdo, 1974, que definía una ley de seguridad nacional que estaba relacionada con ese conflicto de Guerra Fría, que estaba relacionado con la Guerra Fría, que estaba relacionado con el tema del enemigo interno, que hacía la definición de seguridad nacional. Pero que esa ley después fue derogada, desapareció, nadie se preocupó mucho durante muchos años por recuperar ese concepto, pero en los últimos años, 10 años acá, o menos de 10 años acá, donde, como dice Carlos, empieza a aparecer y donde dicen la mayoría, teníamos, a ver si ha cambiado los votos, el 49% de los votos que plantean que estamos dentro del neorrealismo. Y fíjense que vuelve a aparecer el concepto de seguridad nacional. Pero viene a aparecer el concepto de seguridad nacional con algo mucho más profundo que eso, que la defensa. Ya abarca muchos otros términos. Abarca el tema del comercio, el tema de los aranceles, el tema de los ciberataques, el tema de los inmigrantes, el tema del crimen organizado. Hay toda una serie de elementos que entran dentro del concepto de la seguridad nacional, en donde el Estado-Nación vuelve a tomar forma, empieza a desaparecer esa idea de un gobierno global, de la paz y del intercambio y los grandes acuerdos, para volver a fortalecerse el concepto de seguridad nacional. Por eso que hoy empiezan a leer en todos los medios, incluso, y de esto no es ajeno a ustedes, lo que hasta hace poco era Ministerio de Seguridad estamos hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Que era el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Seguridad y Justicia, Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, lo llamaron en distintas épocas. Hoy cambia el nombre y se llama Ministerio de Seguridad Nacional. Podemos estar de acuerdo, no corresponde, qué es lo que es, si ese Ministerio de Seguridad Nacional o no. Eso lo podemos charlar aparte. Podemos tener nuestras disidencias, pero que el término y el concepto de seguridad nacional vuelve a posicionarse como algo importante, sin duda ha aparecido. ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Bueno, no veo manitos levantadas, creo que... Sí, profe, se entiende. Se entiende. Bueno, vamos a seguir entonces. Estas eran las respuestas 1 y 2. A ver. No, esta es otra pregunta. A ver, respuesta 1 y 2. No, está bien. Esto es lo que te decía recién, creo que era Carlos, el que cuando hablábamos de la definición de seguridad nacional, de una definición del siglo XX, de mediados del siglo XX, del medio del conflicto de la Guerra Fría y de la confrontación y de la estrategia de la contención,
que mantuvieron el mundo capitalista y el mundo comunista, o Estados Unidos y sus aliados, y Rusia y sus aliados, basada en una definición básicamente de la defensa militar, pasamos a esta otra seguridad y que yo le decía, mire, yo me gusta esta, es la de Ballesteros, por la amplitud que tiene, que es una amplitud que hoy la necesita de acuerdo a la coyuntura que hoy tenemos. No sé si dentro de 20 años o de 10 años o de 5 años esta definición va a ser la más adecuada. Yo creo que hoy es la más adecuada y es la más operativa para poder desarrollar un mecanismo de seguridad nacional, porque habla del normal desarrollo de la vida de la nación. A ver, no se trata ya solo de la protección del ciudadano. Ya no se trata solo de evitar un ataque exterior. No se trata solo de tomar los recaudos necesarios por el crimen organizado o por organizaciones terroristas. Se trata de poder darle a la nación un normal desarrollo de su vida. Esto es la previvencia. Esto es que el Estado pueda seguir existiendo sin las amenazas o sin el daño que le pueden causar desde adentro o desde afuera. Esto es sentirse protegidos de riesgos, ya vamos a ver lo que son los riesgos, los peligros, las amenazas, que son todos términos que hay que definirlos claramente. ¿Por qué? Porque si en una ley aparece el término amenaza, cada uno puede interpretar como amenaza lo que quiere. O si aparece el concepto de riesgo, cada uno puede interpretar como quiere el concepto de riesgo. Pero la definición avanza en algo mucho más, que dice que eso puede ser un tema exterior o puede ser un tema interior. Y acá se complica mucho más el asunto, porque tiene que ver también con defender sus propios intereses, los intereses nacionales. Y acá habría que preguntarle cuáles son los intereses nacionales de nuestro país. ¿Están definidos los intereses nacionales de nuestro país? El cumplir con los compromisos internacionales de protección, los pactos internacionales de protección, protección del medio ambiente, protección en materia de defensa, protección en materia de crimen organizado. O sea, la Argentina forma parte de algunos convenios importantes como los del Gafi, que tienen que ver con el lavado de dinero, o la Convención de Palermo, que tiene que ver con el tema del crimen organizado. Entonces aparece una serie de elementos que sobrepasan ampliamente el tema de la defensa. Y es tan complejo que estos dos términos, tanto exterior e interior, se empiezan a convertir en algo difuso. Por ejemplo, uno podría pensar, y que esto es un debate que está presente desde ya hace varios años en la Argentina, y que cada gobierno que va asumiendo le va dando otra interpretación y que no termina de entenderse o no termina de adecuarse a las nuevas realidades. Un ataque exterior lo puede hacer una organización estatal. Por ejemplo, la ley de 23.554, que es la ley de defensa nacional, establece que las Fuerzas Armadas están en defensa de un ataque exterior. Para la mitad del país, un ataque exterior es un ataque perpetrado por un Estado externo. Para la otra mitad es
un ataque exterior puede estar perpetrado por una organización no estatal, como podría ser una organización terrorista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es decir, bueno, ¿qué es un ataque exterior? Es el que genera otro Estado o puede ser un no Estado el que provoque ese ataque exterior. Lo que empieza a complejizar el sistema. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, por ahí capaz que a los compañeros les sirve que Mariela. tenemos en los apuntes de Miguel Ángel Ballestero, en las páginas entre la 47 y 52, un poco lo que está hablando como para que le sigamos. Bueno, dale, gracias Mariela. Esto se ha vuelto tan complejo que decir, bueno, un extranjero que está sentado en un bar en la 9 de julio y hace un ataque cibernético a una infraestructura crítica de la Argentina, ¿es un ataque externo o es un ataque interno? Un argentino que está sentado en París, en un bar de París, y hace un ataque cibernético a infraestructura crítica de la Argentina, ¿es un ataque externo o es un ataque interno? Entonces, esto es la importancia de la amplitud del concepto de seguridad nacional. ¿Se entiende? ¿Mm? Carlos, ¿estás más o menos de acuerdo conmigo? Absolutamente. A ¿Qué ver, comentario tenés? y la situación hoy de Israel y de Hamas, es decir, indudablemente en el contexto global en el que estamos, ni hablar de las guerras civiles que están atravesando muchos pueblos de África. Hay organizaciones terroristas que a veces hacen temblar este orden mundial, como hablábamos al principio. Así que claramente no se trata de países contra países solamente. Y es más, ese equilibrio obviamente se da por este orden de derecho internacional, porque indudablemente, vamos a poner el ejemplo de Argentina, Argentina no podría repeler el ataque de armas de ningún Estado prácticamente, es decir, y mucho menos de una potencia. Entonces, me parece que sí en eso funciona esta red de contención idealista, por decirlo de alguna manera, de este orden mundial por ahí reflejado en las Naciones Unidas. Pero claramente comparto con usted que seguridad nacional no se refiere solamente a Estado contra Estado, sino que puede haber organizaciones no estatales que alteren ese orden. Gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una consulta. Entonces, ¿cuál serían los ataques interiores? Porque usted habló de los exteriores, pero realmente se están como mezclando, por así decirlo, porque no sé si entiende lo que le estoy consultando. Te entiendo perfectamente lo que me quiere decir, Joana. Porque, ¿sabe qué? Nos pasa a nosotros que tenemos muy arraigada y estructurada la idea de la separación entre defensa nacional y seguridad interior. Y nos hemos criado bajo esa concepción. Entonces decíamos, seguridad exterior, bueno, defensa de un ataque externo, en donde el debate, en el mejor de los casos, era si ese ataque podía ser perpetrado por un Estado extranjero o podía ser perpetrado por un Estado, por algo que no fuera otro Estado, como decía Carlos, Hamas o cualquier organización terrorista. ¿Ah? Pero era externo. Ahora,
teníamos la idea de seguridad interior, es todo ataque o amenaza que nace en el interior de nuestro país, ¿no es cierto? Que puede ser el delito, las organizaciones criminales, los monos, Alvarado, el FIT, el pequeño J, qué sé yo. Y eso era seguridad interior. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Esa estructura nos está empezando a quedar chica y se ha convertido en un corset del cual nos cuesta movernos. ¿Por qué? Por esto que yo te decía, un extranjero en un bar de la 9 de julio puede perpetrar un ataque a la estructura crítica de la Argentina. Entonces, decir, che, eso no es un Estado, es un extranjero, yo no sé si ese extranjero depende o no depende del Estado extranjero o actúa por sí mismo, no está en el exterior, está adentro de nuestro propio país. Puede ser un argentino que está sentado en un bar de París o de Madrid o de Nueva York y desde ese lugar genera un ataque, entonces viene de afuera, pero es un argentino, entonces es interior o es exterior. A todo esto se suma y se complejiza mucho más cuando vos decís, bueno, a ver, tenemos organizaciones criminales como podrían ser los monos, Alvarado, ya después podemos entrar en definición fina si son bandas, es organización criminal, o son unos berretas violentos y nada más que eso. Pero también es cierto que existen organizaciones criminales bien estructuradas que son transnacionales, que son las que están en la Convención de Palermo. Entonces voy a decir, pará, son organizaciones que pueden ser de Brasil, como el Comando Verbelo o cualquier otra, o puede ser el cartel de Sinaloa, pero que actúan acá. Entonces, ¿es seguridad interior o es seguridad exterior o qué es lo que es? ¿Mm? Entonces, esa idea que hablaba al principio, donde lo teníamos todo muy estructurado y muy bien ordenadito y decíamos, bueno, esto es defensa nacional y esto es seguridad interior. Bueno, esto empieza a crujir y se empieza a convertir en un corcel de que no nos deja pensar la realidad tal cual como se nos está presentando. ¿Te ayudé o te volví más loca, Joana? Sí, se entendió, se entendió. Gracias. Bueno. O sea que lo que usted dice que al momento de investigar qué es entre una cosa y la otra, ya sea la seguridad interior y la defensa nacional, se va a estudiar el caso, ya sea, no sé, en el caso este del extranjero que estaba dando su nacionalidad, si dependió, o sea, va a depender netamente de la investigación que se hace sobre ese caso en cuestión, para saber si es de defensa nacional o de seguridad interior. Es que, espérate que busque acá. ¿Estoy compartiendo pantalla o se me fue? Acá. Ahí está. Lo que pasa es que yo creo que esto que conocíamos hasta el momento ya no nos sirve y por eso que yo rescato el concepto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque todo esto, estos conflictos que se nos pueden presentar, hay que verlo a través del prisma de la seguridad nacional. Y ahí lo que vamos a ver enseguida es el tema de la estrategia de seguridad nacional y cómo poder abordarlo sin quedar encorsetado en esto de que si es seguridad nacional o seguridad interior. Y es más, cuando uno aborda desde esta perspectiva la temática, es donde
pierde sentido ya la discusión de que si las Fuerzas Armadas tienen que participar o no tienen que participar, que si seguridad interior, defensa nacional, que si la frontera o no la frontera, ya pierde sentido toda esa discusión también. Avanzamos y ya vamos a ir viendo. Fíjate, bueno, esto es una oración que sacó de Ballesteros, de que dice que la seguridad nacional no puede limitarse a la defensa del territorio. Eso era algo de mediados del siglo XX, cuando se pensaba en agresiones externas, sino que debe contemplar la protección frente a cualquier amenaza que comprometa la estabilidad del Estado. ¿A alguno se le ocurre una amenaza? Así, ¿tenemos alguna amenaza? Yo creo particularmente que el narcotráfico es una amenaza. Sí, es una amenaza. Y Ahora, lo que usted decía recién, claramente que pierde, se reduce nada más que a una cuestión meramente ideológica si el ejército o las fuerzas de las fuerzas del ejército deben intervenir o no en cuestiones de interior. Se reduce a una discusión ideológica, porque claramente si usted hace una encuesta, ya se ha hecho varios estudios de esta naturaleza, la inmensa mayoría de los argentinos cuando se escapan del debate ideológico terminan diciendo que sí, que la intervención del ejército en cuestiones internas que tengan que ver con el narcotráfico, que en definitiva se traduce también en un problema internacional, porque nosotros no tenemos producción de droga en Argentina. Es decir, claramente es una defensa de un ataque externo a la Argentina, ¿no? Que es un país de paso de la droga, de transporte. Entonces, me parece que esa es una amenaza claramente y que el pueblo argentino la identifica como una amenaza. sí, tenés razón, pero quizás trataría de correrme del debate ideológico, porque creo que el debate ideológico es el que está anclado en esa vieja perspectiva de ver la problemática de la seguridad nacional. Comparto. A lo mejor lo que nos está pasando es que seguimos anclados en esa idea. Y lo que se nos presenta es la necesidad de un cambio de paradigma. No, lo comparto plenamente, por eso dije que la cuestión esa se reduce a una cuestión ideológica. Hoy ya entiendo que la ciudadanía lo ha superado claramente esto y que en la inmensa mayoría, sacando ese debate ideológico que retrocede, todos estamos de acuerdo en que el narcotráfico es una amenaza a la Argentina Sí. y como dice muy bien esa definición que está en pantalla, amenaza la estabilidad del Estado. Es decir, hoy la ramificación que tiene el narcotráfico, pero es mayor que el kiosquito de droga que hay en un barrio, digamos. Es decir, claramente la ramificación tiene que ver con estructuras muchísimo más grandes y por eso es que compromete la estabilidad del Estado. A ver, Como Franco. dicen, disculpe, profesor, como dicen en en Estados Unidos lo consideran el narcotráfico prácticamente como narcoterrorismo. ¿Por qué? Por las armas que manejan, la gente que infiltran ilegalmente en las fronteras, la posibilidad de hacer negocios con movimientos terroristas, o con grupos de inteligencia de otros países que quieran socavarla internamente el país. Entonces, el narcotráfico lo podemos comparar con una amenaza como el terrorismo, porque en muchos casos se relaciona íntimamente por cuestiones económicas, no ideológicas, sino más que nada económicas. Hay que tener cuidado con las definiciones. Por eso yo soy un tipo muy jodido con el uso de las palabras y más jodido con el tema de las definiciones. El crimen organizado, yo no hablo de narcotráfico, generalmente hablo de crimen organizado.
¿Por qué? Porque el crimen organizado es mucho más que el narcotráfico. El narcotráfico es un subproducto, en todo caso, del crimen organizado. ¿Puede constituir una amenaza a la seguridad nacional? Sí. Evidentemente sí. ¿El terrorismo puede constituir una amenaza a la seguridad nacional? Sí, claramente que sí. Ahora, terrorismo y narcotráfico son lo mismo y ahí empieza la discusión. Si no son lo mismo, se le da el mismo tratamiento y ahí empieza la discusión. Eso, en todo caso, avanzamos enseguida con eso, pero quiero escucharlo a Franco primero, que levantó la mano, y estaba Joana, creo que también. Franco. Buenas tardes compañero. La consulta, profesor, en relación al tema la duda mía es ¿qué pasa con la legislación vigente respecto a la intervención de efectivos, ya sea de Marina, Ejército o Fuerza Aérea, cualquiera sea la Fuerza Armada que intervenga, en hechos que son tipificados de alguna forma en el Código Penal, como es el narcotráfico? No se olvide que al margen que pueda ser una organización criminal, son civiles. Y esa es la duda, o sea, un efectivo interviene, ya sea de una fuerza armada, en la detención de un civil. Yo no sé cómo es la duda es el marco legal que proteja, digamos, esta intervención en caso de que surja algún evento lamentable. No sé si me explico. Te explica perfectamente, Franco. Y es una de las grandes preocupaciones que yo tengo. Nosotros tenemos una legislación que no está actualizada. Hay dos aspectos, y le doy la palabra a Joana. Un código penal en 1921, una ley de seguridad interior de 1991, una ley de defensa nacional de 1987, un código penal que le decía del 21, pero que tiene más de 1000 reformas, lo que le ha hecho perder sistematicidad. No tenemos ley de seguridad nacional, fue derogada por la ley de subversión económica. Tenemos, a ver, ese problema normativo en la Argentina es el que vos te estás refiriendo. Yo te veo con uniforme y creo que estás sintiendo de que el actual marco normativo no te da ninguna garantía para trabajar con mucha tranquilidad. Y eso es un problema. Y el otro problema es que aparece otro. A ver, el otro problema sería de decir, bueno, la legislación que tiene que ver con el uso de la fuerza o el monopolio de la fuerza puede ser impuesta por una facción política o tiene que ser por consenso. Y ese es el otro debate que hay que darse. Muchas gracias, profesor. Bueno, creo que la preocupación tuya no es menor. Joana. Sí, yo, bueno, respecto a la oración que usted leyó ahí de la amenaza que compromete a la estabilidad del Estado, yo también lo relaciono con las ideas políticas que actualmente comparte Argentina con Estados Unidos. En el caso de, por ejemplo, ideas políticas como Milei o qué sé yo, después interviene eso en los mercados económicos. Entonces, es una amenaza después a la estabilidad del Estado en sí. Lo relaciono con eso también. No sé si se entiende. Sí te entiendo y fíjate, a ver si lo tengo en la próxima. Fíjate, esto es un diseño de riesgos y amenazas de España. A ver si lo puedo ampliar. Creo que había una lupita. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve mejor. Se está compartiendo. Se ve mejor. Sí, perfecto. Fíjate, cuando hablamos de esto es lo que los españoles toman como, lo tienen en la bibliografía, lo que los españoles toman como riesgo y amenaza. Ellos hacen una disquisición
por eso que es importante el tema de las definiciones. Una cosa es el riesgo y otra cosa es la amenaza. El riesgo es lo que vos estás percibiendo. De decir, bueno, yo creo que Irán tiene la capacidad nuclear. Creo. Entonces actúo en consecuencia. No es que me quedo dormido. Creo que puede tener capacidad nuclear. ¿Está bien? Pero Irán no ha dicho nada. Es más, Irán dice, miren, yo lo que estoy haciendo es para uso medicinal y energía, un desarrollo civil. ¿Mm? Ahora, cuando supongamos, no lo ha hecho, pero el primer ejemplo que se me ocurre, supongamos que Irán dice, mire, tenemos la arma nuclear y la vamos a usar con quienes nos ataquen. Eso ya es amenaza. Se ha concretado, ya no es una suposición mía, es algo que se vuelve concreto, es alguien, un actor externo hostil que claramente ha expresado su intención de usar la fuerza para conseguir algún beneficio o algún rédito. Mientras se mantenga como riesgo, es algo que yo supongo. ¿Mm? Entonces acá hay distintos niveles. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que realmente se puede considerar una amenaza. Ahora, los españoles, por supuesto que todo riesgo y toda amenaza constituye también un riesgo que puede ser en más o en menos, esa amenaza puede estar más o menos concretada. Pero fíjense, yo lo que quiero rescatar de esta filmina le digo, de la edad, el PowerPoint, diapositiva. Fíjense las diferencias, los distintos componentes que pueden constituir un riesgo o una amenaza. O sea, la tensión estratégica y regional, es decir, bueno, los conflictos que pueden vivir dentro de Europa por el tema de deuda, el tema de cambio climático, el tema de diferentes problemas que se tienen dentro de la propia comunidad europea, el terrorismo y la radicalización violenta, especialmente hablamos en el caso europeo de la radicalización o el terrorismo musulmán. Que me empiezan a aparecer carteles. Epidemias y pandemias, se aprendió del COVID, o sea, hoy tenemos un riesgo de pandemia. ¿Tenemos una amenaza? No, por el momento no. No aparece que aparezca una amenaza de una pandemia, pero el riesgo siempre existe. Amenaza las infraestructuras críticas, esto es un ciberataque, puede constituir una amenaza. Emergencia y catástrofes. Acá hay que diferenciar entre amenaza y peligro. El peligro generalmente está relacionado con el tema de las catástrofes. O sea, yo estoy en este momento en Mendoza. En Mendoza siempre es un riesgo el terremoto. Siempre tenemos el riesgo del terremoto. Tenía un director que estaba a cargo de Defensa Civil y todos los días a las 9 de la noche me llamaba para decirme, licenciado, hoy no hemos tenido un terremoto, pero no sabemos mañana. O sea, entonces el riesgo está. Ahora, cuando el terremoto se da, lo que tenemos ya dejó de ser riesgo, pasa a ser un problema. Un peligro, ya apareció el fenómeno y apareció el daño. Entonces, el espionaje y la injerencia del exterior, que a lo mejor tiene que ver con lo que vos decías, Joana, ¿hay injerencia del exterior o no?
esa injerencia es un riesgo o no. Cada uno lo va tomando de acuerdo como más lo vaya aceptando, digamos. Campaña de desinformación por doquier constituyen un riesgo, sí, son un riesgo. Son un riesgo porque implica la manipulación de un electorado, que es el que tiene la soberanía. La vulnerabilidad del ciberespacio, la vulnerabilidad del espacio marítimo, la vulnerabilidad aeroespacial, la inestabilidad económica y financiera. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo, la inestabilidad financiera. El crimen organizado, los flujos migratorios, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, los efectos del cambio climático, etc. No me quiero demorar mucho más en esto. A ver, todo esto constituye riesgos y amenazas. Ahora, como ven, no implican el uso de las Fuerzas Armadas, porque yo no metería a las Fuerzas Armadas en la inestabilidad económica y financiera. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos la cabeza estructurada en defensa nacional y seguridad interior y nos aparece una amenaza de inestabilidad económica y financiera, decimos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Con el ejército o con la policía? Y no lo arreglan ni con el ejército ni con la policía. Pero que es una amenaza concreta, es una amenaza concreta. O los efectos del cambio climático. Entonces, ahí es donde aparece, dentro de este concepto de seguridad nacional, la idea de que es algo mucho más amplio y que abarca a todas las áreas del Estado, y no solamente del Estado, sino también que abarca áreas que pueden ser la parte privada, porque, por ejemplo, las telecomunicaciones que son privadas tienen que ver con infraestructura crítica. La provisión de Internet, que no la maneja el Estado, no son empresas estatales, si bien las regula y todo, no son empresas estatales. Ahora, que dejen a un país sin Internet tiene que ver con una amenaza a la infraestructura crítica del Estado. ¿Hay antecedentes? Sí. Estonia, no me acuerdo el año, un ciberataque dejó a Estonia sin luz durante una semana. Fue un ataque cibernético, se cree, perpetrado por Rusia, por un problema que tuvo, y bueno, atacó la parte. La provisión de energía, ¿es toda estatal? No, es privada. Entonces entran elementos estatales y entran elementos privados, y tiene que ver con algo que es mucho más que la defensa militar o la defensa o la seguridad interior. Acá vamos con otra pequeña encuesta, vamos a ir. Martín, quería hacer una pregunta. Sí, pero justo cambió de tema. Iba a preguntar si usted considera que extranjerizar nuestros recursos sean un problema de defensa nacional. ¡Ah, qué preguntón! Mirá, hay países petroleros que le puede ir tan bien como a Qatar, pero hay otro que le puede ir tan mal como a Nigeria. Los dos tienen petróleo. El tema depende de decir, bueno, hasta qué punto vos perdés el dominio de los recursos naturales. Porque vos puedes estar a ver, ¿y cuál sería la definición correcta de extranjerización? Porque una cosa puede ser que sea explotado solamente por el Estado, otra vez que lo exploten los privados, pero controlado por el Estado, con control, hablemos de control en serio, ¿no es cierto?
Y otra cosa es dárselo y que haga lo que quiera. Entonces, vos podés terminar como Qatar, que tiene empresas privadas, pero que están controladas por el Estado de Qatar o Arabia Saudita, y otros como Nigeria. Para Nigeria el petróleo ha sido una cruz, difícil de llevar. Por eso que, a ver, la soberanía energética o la disponibilidad de energía es un tema de seguridad nacional, y ese tema de seguridad nacional representa los intereses nacionales, y si representan los intereses nacionales, están en riesgo, hay amenaza, hay daño, ¿qué es lo que tenemos? A partir de ahí es donde se empieza a construir y decir, bueno, ¿cómo operacionalizar? Porque esto está todo muy bonito en el plano de lo teórico. Ahora, ¿cómo lo bajás a lo operativo? ¿Cómo lo operacionalizás? Y lo operacionalizás a partir de la estrategia de seguridad nacional. Cuando lo operacionalizás, es decir, bueno, hay que hacer un diagnóstico estratégico, que es la pregunta que yo te hacía, decir, bueno, ¿qué son los intereses nacionales? Porque yo te puedo decir, bueno, yo que estoy en Mendoza te puedo decir, mira, el vino es un tema de interés nacional, estratégico, pero te lo voy a decir yo, porque soy de Mendoza y tomo vino, pero a lo mejor en Córdoba, si hay algún cordobés va a decir, no, mire, no es el vino, es el Fernet. Vos lo que necesitas es tener un diagnóstico estratégico, es decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que son importantes para el interés nacional? A partir de ese diagnóstico vos necesitas identificar cuáles son los riesgos y las amenazas que tienen esos intereses nacionales. Una vez que tenés definido cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas, definir cuáles son los objetivos estratégicos. Cuáles son las líneas de acción, porque, a ver, definir los objetivos estratégicos es importante y definir la línea de acción es importante porque esto significa pesos. Es decir, a ver, ¿cuánta plata tenés para poder cubrir la amenaza o el riesgo o hasta dónde podés llegar para cubrirlo? Esto es económico. Y después la evaluación periódica de cada un año, cada 2 años o cada 5 años de todo el proceso para ver si se está o no se está trabajando. ¿Ah? He puesto un QR, este más largo, no es una encuesta. La pregunta es, ¿qué estrategia le da mayor certidumbre y seguridad a usted y por qué? Esto tenía que ver con la anterior, no la vamos a pasar. A ver. En ese QR van a encontrar la pregunta 3, así vamos a ver, porque estoy viendo que me voy a quedar sin... Entren en el QR y van a encontrar la pregunta 3 y la pregunta 4. Una es, ¿qué riesgo podría mencionar y qué amenazas considera posible? ¿Lo hacemos en rapidito? Mientras responden a esas preguntas, ahí no es encuesta, sino que pongan una palabra o 2 palabras y ya las leemos en conjunto. Mientras van llenando eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Riesgos de nuestra provincia, profe? No, riesgo nacional, hablemos de algo nacional. O sea,
tratar de identificar un interés nacional y que ese interés pueda estar en riesgo. Ok, gracias, profe. Recuerden que es la pregunta 3. También pueden llenar la de amenazas. Recuerden esta diferenciación entre riesgo y amenaza. El riesgo es lo que ustedes creen que puede estar amenazado por un agente hostil. Ahora desconocen si ese agente hostil tiene la capacidad o no de atacar ese interés nacional. Y la amenaza es cuando ese agente hostil te dice directamente, mirá, voy a destruir, si no haces tal cosa, voy a destruir tu estructura energética. Bueno, empiezo a leer algunos de los riesgos porque me ha gustado. A ver, puedo. Estas son las respuestas de ustedes. Contestaron la primera, la mayoría es sí, a esto de la cooperación general genera estabilidad global, tenía que ver con la primera, la parte de lo que vimos, de decir, bueno, el sistema de cooperación internacional, la mayor estabilidad, ahí la mayoría de las preguntas, de las respuestas ha sido que sí. Me gustaría escuchar después, en todo caso, a Majo, que planteó que no. La autonomía asegura respuestas rápidas, no siempre, considero que no siempre, equilibrio fiscal, económico, creo que esto tiene que ver con el tema del riesgo. Pero vamos a lo de riesgo, que es lo que les preguntaba recién. A ver, inestabilidad, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, profesor. la pregunta era, ¿qué riesgo podría mencionar? Falta de legislación, que era lo que hablábamos recién, inestabilidad económica, puede aumentar la desigualdad, es muy cierto, el desempleo, el narcotráfico, la criminalidad, el crimen organizado, aliarse con países que están, uy, se me fue, aliarse Que con están en países guerra. que están en guerra, el tema ciberseguridad, un golpe institucional al orden democrático, económico, el avance de la tecnología, los recursos naturales y renovables, el riesgo serían los bots. Está buena esa. ¿Dónde se me quedó?
van entrando y se me van yendo. Los bots de las redes sociales que pueden llegar a poner en riesgo la institucionalidad democrática en Estado a través de campañas de desinformación. Esto lo planteó Captain Puma. Presten atención a este tema. Lo que está planteando, no sé si es Captain. ¿Estoy bien o es un sobrenombre? Prestenle atención porque sí es un Disculpe, riesgo. profe, en la aplicación te daba un sobrenombre y uno tenía para Bueno, editarlo. Si no lo cambiaron, ya capaz que ni saben que la aplicación bueno, les dio un sobrenombre. bueno. Alguien puso un riesgo sería los bots. Creo que todos ya sabemos lo que son los bots, son los de las redes sociales, los que están en X o en Internet, toda esta historia. Presten atención a lo que está pasando hoy en Madagascar. Está pasando en Indonesia, hay problemas en Paraguay, hay problemas me parece que el otro era Perú o en Colombia, no me acuerdo cuál de los dos, que a lo que le llaman la generación Z, que son los pibes nacidos entre el mediado de los 90 y creo que el 2010, 2015. Sí, bueno, ¿cómo el tema de las redes sociales, la manipulación a través de las redes sociales puede hacer caer a un gobierno? Fíjense, hoy cayó el gobierno de Madagascar. Está lejos Madagascar, pero ojo, no estamos exentos. ¿Hay alguna amenaza de que van a hacer caer a algún gobierno latinoamericano o a nuestro gobierno a través de eso? No, no hay hasta el momento una amenaza, pero sí habría que considerar lo que es un riesgo. No tenemos riesgo de ciberataque por el momento, o es un riesgo, el narcotráfico yo creo que ya es una amenaza, porque tiene presencia, actúa y genera crímenes. La falta de legislación, lo que hablábamos con Carlos, el tema económico es un riesgo, la debilidad económica es un riesgo, la debilidad financiera es un riesgo, la debilidad de la moneda es un riesgo, el tema armas, están apareciendo muchas armas argentinas en Brasil, en manos del primer comando capital, es un riesgo, o sea, significa que se está perdiendo el control de las armas en Argentina. Por el momento, esas armas están yendo a otros países, Brasil puntualmente. El tema energético, tenemos un problema de energía, eso es un riesgo que no tiene que ver solamente con que se van a quedar sin luz en Buenos Aires. Tiene que ver con el riesgo de que no hay posibilidad de inversión en un país que no tiene energía. Pasamos a las amenazas, tratamiento que se le da al narcotráfico. El narcotráfico es una amenaza porque está presente, que es lo que le decía recién, la pérdida de la soberanía de los recursos, los ataques cibernéticos a base de datos. Sí, han habido ataques cibernéticos a estructuras importantes, Policía Federal, Justicia, los carteles de droga y el terrorismo están presentes. Terrorismo islámico no tengo tan presente de que sea amenaza, es un riesgo, claramente es un riesgo, pero no lo tengo como amenaza por el momento. Carteles de droga, guerra, narcotráfico, drogas, golpe cívico, no lo tengo como amenaza. Bueno, sí, puede aparecer algún tarado que diga de que hay que derrotar al gobierno, pero por el momento no lo tomaría como una amenaza, sí puede ser un riesgo. Recursos naturales, bueno, la soberanía, el aumento del consumo de droga. El aumento del consumo de droga es una amenaza que está presente, está en todos
los estudios. Bueno, a ver, vamos a volver a la que teníamos. A ver, yo lo que quisiera y espero haber logrado hasta acá, a ver, algunas cosas sencillas. Que el tema de seguridad nacional es mucho más que la sumatoria de defensa nacional, de defensa y seguridad interior. Ese es un concepto que, si les ha quedado, me parece fantástico. Logré un primer objetivo. El segundo objetivo, que puedan ver cómo se puede operacionalizar el concepto de seguridad nacional, la importancia que tienen las definiciones. Una palabra es de alguna manera el reflejo de lo que se piensa. Entonces se tiene que tener claro cuál es la definición y tiene que ser importante la definición. En todos los trabajos que hagan, manéjense con cuidado en las palabras, la definición de la palabra y la definición de los conceptos. Entonces, en este caso, decir, bueno, tenemos el concepto de seguridad nacional, es el concepto que tenemos, hay otras definiciones, pero siempre tenemos que tener una definición, y eso lleva atado al concepto de amenaza y al concepto de riesgo. Y lo otro que me interesa, y espero haber logrado, es que puedan diferenciar el tema entre riesgo y amenaza. Todas estas salvedades yo las estoy llevando adelante, las hablo, las digo, trato de convencer al que puedo, porque se están usando los términos en forma muy liviana. Se habla de seguridad nacional, se habla de amenaza, se habla de riesgo, se habla de narcoterrorismo, se habla de un montón de cosas que no están definidas. Y cuando no están definidas, cada uno lo interpreta como quiere. Si lo he conseguido, ya para mí sería algo importante. A ver qué seguía, no sé qué seguía. Bueno, este en definitiva el punto culminante de lo que es la estrategia de la seguridad nacional, que termina en lo que se conoce como la cadena de la seguridad nacional, que habla del riesgo, el peligro, la amenaza y el daño. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, mire, tenemos estructurado en la cabeza el tema es seguridad interior o defensa nacional? Defensa nacional, ataque exterior, y la discusión es si ese ataque es estatal o no estatal. Y seguridad interior es la policía. Cuando uno piensa la seguridad nacional con la complejidad que tiene el concepto de seguridad nacional, la complejidad y la amplitud que tiene la seguridad nacional, uno identifica, lo primero que tiene que identificar es el tema de lo cuales son los intereses. A partir de ahí, cuando uno tiene los intereses, tiene que ver cuáles son los intereses que están en riesgo. Ahora, a ver si lo tomo. Si esos intereses están en riesgo, ahí puede ser que sean las fuerzas de seguridad o policiales, pero puede ser que sea el Ministerio de Energía, o puede ser que sea el Ministerio de Economía, o puede ser que sean las empresas petroleras, o puede ser que tenga que ver con el tema de la minería, en donde nada que ver, ni seguridad, ni defensa, no tiene absolutamente nada que ver una con la otra. Entonces, el actor que yo elijo para la defensa de esos intereses va a depender de la naturaleza del interés que está en riesgo o del interés que está en peligro. Ahora, si ya existe una amenaza y la amenaza viene de un agente hostil que ya claramente amenazó con usar su fuerza en contra de los intereses de nuestro país, entonces sí, ya estamos hablando también de una estrategia de defensa. Ahora, esa estrategia de defensa no necesariamente tiene que ser de las Fuerzas Armadas, que puede ser sí o no, pero puede ser también el tema de Cancillería.
o puede ser también el tema de acuerdos bilaterales. ¿Se entiende el concepto? Espero que lo hayan entendido. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto? Si me permite, no sé si una Carlos. duda, no sé si una duda, pero estas dos últimas filminas hablan de algo que pareciera obvio, pero que en realidad no lo es. Yo creo que en materia de defensa actuamos por espasmo más que producto de una cadena estratégica. Y prueba de ello es lo vetusto de la legislación vigente de la que hablaba usted hace unos minutos. Es decir, creo que estamos en una etapa de la defensa nacional, de la seguridad interior, matices más o menos hacia uno u otro concepto, que evidencia una gran precariedad y una actuación fundamentalmente desde el espasmo, desde la reacción, no desde la planificación y la estrategia. Sí, el problema que estamos teniendo es un problema de poder llegar a ciertos acuerdos. Estas leyes, toda esta normativa tiene que ver con algo que es muy importante, que es el tema del uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces, es un tema en donde se necesita un consenso amplio, porque siempre existe el peligro de que la fuerza del Estado sea usado por un sector en contra del otro sector, sea A o B o C, lo bueno contra lo malo contra lo bueno, no importa en este caso, pero siempre existe esa posibilidad de que la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado, que es un concepto weberiano y que es real y existe, el peligro es que lo use una facción política en contra de la otra. Entonces vos lo que necesitas es tener un amplio consenso para esa normativa. Amplio consenso que se consiguió en la década de los 80, o pensar que la ley de seguridad interior, la ley de defensa salió en el año 87, casi por mayoría, por amplia mayoría. No sé si aclamación, pero amplia mayoría en diputados y senadores. La ley de seguridad interior salió con amplia mayoría en el año 91, entró en vigencia en enero del 92, amplia mayoría también las dos leyes, pero a partir de ahí los consensos ya se hicieron más complicados. Lo que pasa, y el problema que estamos teniendo, es que esa estructura que yo decía, que quedamos en esa bipolaridad defensa-seguridad, la de defensa es una ley de la Guerra Fría. En el año 87 todavía existía el conflicto de la Guerra Fría. La ley de seguridad interior, es cierto que ya se había caído el muro de Berlín, pero es una ley que está mirando por el espejo retrovisor todo lo de la dictadura militar. Y el concepto de seguridad nacional es un concepto que se le escapó durante mucho tiempo por dos motivos. Uno, porque entramos en la década del 90 en esa teoría del idealismo, que yo le decía, miren, cuando el idealismo predomina, el concepto de seguridad nacional cayó. Durante esa época del 90 el concepto cayó, nadie se preocupó por el concepto de seguridad nacional. Hoy lo estaríamos necesitando porque hay un retorno al neorrealismo, pero no tenemos los consensos para sostenerlo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, para resumirlo, lo que estamos necesitando es ampliar el área de consenso porque tenemos que manejar nuevamente todas estas leyes, desde el Código Penal a la legislación de seguridad nacional, defensa, seguridad interior, inteligencia y todo lo que tiene que ver con estos temas. ¿Se entiende, Carlos? Sí, sí, absolutamente. Sobre todo porque la legislación y todo esto a veces, inclusive las garantías constitucionales, ceden a la realidad. Pasó en la pandemia. Muchas de las definiciones y de la normativa que sancionó el gobierno
En aquel momento, en una época sin pandemia, hubiesen sido declaradas inconstitucionales rápidamente, como la posibilidad o no de circular dentro del territorio argentino, o la posibilidad de salir o no salir de los hogares. Y esas son cuestiones que obviamente hay que tener en cuenta al momento de legislar también. Así que comparto claramente el razonamiento, sí. Sí, claramente necesitamos urgente un amplio consenso para manejar estas leyes y trabajar sobre estas leyes. A ver, de alguna manera hay tres ejes principales en el concepto de seguridad nacional que están siempre vigentes, que es el de seguridad interior, el de defensa que le decía, que esa bipolaridad aparece en la inteligencia, y los puntitos amarillos que ustedes ven podrían ser los distintos ministerios, las distintas secretarías o distintos sectores privados que tienen que ver con infraestructura crítica o que tienen que ver con los sectores del sistema bancario. El sistema bancario es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional y no es Alejandro, del sector público. Sí, Matías. disculpa, estamos más o menos en horario para que después vaya pensando en finalizar, ¿sí? Bueno, es corto. Me resultó, bueno, a ver, la estructura, lo que les quería dar era la estructura de la defensa nacional. En este punto, en defensa nacional, quiero que les quede como ahí pendiente, como para reflexionar y pensar solamente el concepto de que, ¿qué es un ataque exterior? ¿Es el ataque perpetrado por el otro Estado o es un ataque que puede ser perpetrado por un actor no estatal? ¿Mm? Esto es importante porque esto ha ido cambiando. El gobierno de Cristina Kirchner tenía un concepto, Macri lo cambió. El de Cristina Kirchner era que el ataque exterior era un ataque perpetrado por un Estado extranjero. Macri puso que podía ser un actor no estatal. Después subió Fernández y puso de nuevo que era un actor estatal y ahora se ha vuelto a poner el tema de que puede ser un actor no estatal. Este concepto es importante porque define si un ataque realizado por una organización terrorista es un ataque exterior, entra el tema de las Fuerzas Armadas. Si vos definís que un ataque de organización terrorista externa no es un ataque exterior, sino un tema de seguridad interior, no entran las Fuerzas Armadas. Por eso les dejo esta inquietud para que lo piensen, reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones. La estructura de seguridad interior. Acá lo importante es saber que la estructura del sistema policial en la Argentina es un sistema de múltiples fuerzas policiales. Tenemos 5 fuerzas nacionales: la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad, el Servicio Penitenciario, que son las nacionales, pero aparte de esas tenemos las 24 jurisdicciones provinciales, cada una con su propia fuerza, que unas abordan delitos federales, que son las fuerzas nacionales, y las otras los delitos comunes, que son las provinciales. Los países se dividen, o hay una clasificación que los divide en países que tienen una sola fuerza policial, como puede ser Japón o China, o países que tienen más de una fuerza. Estados Unidos tiene 18.000 fuerzas policiales. La importancia es la coordinación. Esto avanzaremos en algún momento con más detalle con esto. El Sistema de Inteligencia Nacional, constituido por el sistema, la CIDE hoy, Sistema de Inteligencia Estratégica Nacional,
que tiene que ver con la inteligencia de ver qué es lo que están haciendo otros países y cuáles son los intereses que deberíamos estar defendiendo. La inteligencia criminal está mal acá. Que es la de la militar, la inteligencia militar. Bueno, amenaza a la seguridad interior, los actores, la militarización de la seguridad interior, en una encuesta, el sistema policial, lo que le decía, que puede ser pluralista, el nuestro es pluralista porque son muchas fuerzas policiales las que tenemos, son las 24 más 5, 29 fuerzas policiales en Argentina, o fuerzas de seguridad y policiales, en un sistema descentralizado. Dícese descentralizado cuando hay muchas fuerzas policiales que dependen de distintas autoridades políticas. En este caso vos tenés 5 que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero tenés otras 24 que dependen cada una de un gobernador distinto, entonces a eso se le da un sistema descentralizado. Nosotros tenemos 29, es mucho, y Chile tiene 2. Ahora, Estados Unidos tiene 18.000. Francia tiene 2. España tiene todo el territorio 2 más la policía de las regiones. Así que todo depende, no es si es mucho o es poco, depende de una buena coordinación, que se pueda hacer una buena coordinación. Y muchas gracias. La última parte la tuve que hacer de la retilla, pero va a haber algún espacio para poder hablarlo y charlarlo. No sé si hay alguna duda. No, la verdad que muy didáctica la clase y se entendió todo, por suerte. Bueno. De todos modos, tienen mi correo. Si necesitan alguna aclaración o tienen alguna duda, no dejen de llamar. Bueno, llegamos hasta acá, Marcelo, Matías. Sí, Alejandro, habría que cerrar y guardar en la nube. Eso explícamelo como. Yo lo puse, dejo de grabar. Sí. A ver, espérate, vamos a salir. Gracias a Bueno, de todas todos. maneras, están todos liberados hasta el próximo lunes y cualquier duda escriben por mensaje, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por su Muchas participación, gracias. excelente. Chao. Bueno, Chao. chao, hasta Gracias, luego. profe. Excelente clase, profe. Gracias. Chao, Bueno, gracias, gracias a muy buena ustedes. la clase. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Saludos. Ahí lo paro yo, Alejandro. Lo para vos.